Atención, después de haber destruido la economía de la isla, la dictadura socialista cubana está empezando a aprender economía y ya reconoce que controlar precios está muy mal, que subir salarios por encima de la productividad lo que hace es encarecer los productos y que además las empresas públicas ineficientes tienen que quebrar. Aprendamos en este vídeo economía con Miguel Díaz-Canel. Veámoslo. Los socialistas aprenden economía cuando la realidad los aplasta. Esto es exactamente lo que ha sucedido durante las últimas semanas con la dictadura socialista de Cuba. El grado de empobrecimiento de la sociedad ha sido tal que los máximos dirigentes del régimen ya se tienen que replantear los disfuncionales dogmas económicos con los que habían venido gobernando hasta la fecha. Y es que sí, aunque parezca mentira, durante las últimas semanas, el dictador cubano Miguel Díaz-Canel ha ofrecido un recital de sentido común económico. Escuchemos, si no, algunas de las principales lecciones que ha ido aprendiendo Díaz-Canel a golpes de realidad. En primer lugar, los controles de precios no sirven para luchar contra la inflación, porque lo único que generan es carestía, mercados negros y precios aún más encarecidos en esos mercados negros. Por eso también vamos a corregir una política que no dio los resultados esperados. Los topes de precio en la práctica no lograron contener la inflación. Muchas veces provocaron desaparición de productos, desvíos hacia la ilegalidad, mayores precios, menos recaudación de impuestos y una carrera imposible entre precios reales y decisiones administrativas que siempre llegaban tarde o que se mantuvieron inamovibles en desconocimiento de la realidad económica cambiante, limitando a todos aquellos que desean desarrollar su actividad económica en el marco de la legalidad y de forma transparente. Por eso no vamos a seguir topando precios de manera general, como explicó el primer ministro. La inflación, como subida generalizada de los precios, ocurre cuando el Estado destruye, mina, socava el valor de la moneda. Precisamente porque los precios se expresan en términos de una moneda que vale menos, el común de los precios se incrementa. Y si tú desde el Estado impides esa subida de precios que refleja meramente el menor valor de la moneda, lo que no vas a conseguir es que los vendedores te vendan su mercancía a ese precio artificialmente rebajado. No vas a conseguir que los vendedores se contenten con recibir una cantidad de dinero que, por mucho que el Estado diga lo contrario, vale mucho menos que antes. Y por tanto, ante la disyuntiva de vender a un precio artificialmente bajo o no vender, muchos vendedores escogen no vender. Esto es lo que técnicamente se conoce como inflación reprimida. Los precios formalmente no aumentan, porque hay un decreto del gobierno interpuesto que impide que los precios suban, pero nadie puede comprar a esos precios controlados, porque para que todo el mundo que quiere pagar esos precios pueda obtener a cambio un producto, habría que dejar que los precios subieran para que los productores produzcan y los vendedores vendan. Por tanto, no tienes productos a la venta a precios estables. O tienes precios ficticiamente estables sin producción a la venta, o tienes producción a la venta a precios incrementados. Por eso se llama inflación reprimida. Porque el Estado no soluciona la inflación, la mete dentro de una olla a presión. Impide que los precios suban a cambio de que tampoco haya producción a la venta. Entonces, fijaos en la paradoja. El Estado impone controles de precios para que supuestamente las mercancías se vuelvan más asequibles, pero lo que hace con esos controles de precios es profundizar en la carestía, en el desabastecimiento de esos productos, volviéndolos, por tanto, mucho menos asequibles que si hubiese permitido que los precios subieran. De hecho, después de imponer controles de precios, esos productos solo pasan a estar disponibles en los mercados negros, porque ahí sí se pueden vender a su precio real, o más bien a su precio real incrementado, porque claro, vender en un mercado negro, en un mercado ilegal, comporta riesgos, riesgos por los que el vendedor quiere obtener remuneración a cambio de un precio aún más alto que aquel al que habría podido vender en el mercado formal esa mercancía si el gobierno no se lo prohibiera con sus controles de precios. Por tanto, sucede exactamente lo que ha descrito Miguel Díaz-Canel,
que no es parte interesada en manipular este relato. Al contrario, ha sido el brazo ejecutor de una política económica que ha agravado esa escasez. Por tanto, es un reconocimiento en propia carne del fracaso de la política económica intervencionista. No es un argumento de un ultraliberal que intente distorsionar la realidad para engañar al auditorio. No, no. Es el discurso del gobernante que se creía esta política y que reconoce con pesar ante los suyos que sus políticas han sido un fracaso y han empeorado la situación. Pero antes, si os estáis planteando que os gustaría aprender cómo funciona la economía, al menos para no aprenderlo a golpes como Miguel Díaz-Canel, una forma en la que puedes hacerlo es a través de nuestro máster en economía, el máster oficial en economía de la Universidad de las Hespérides. El objetivo con el que hemos diseñado el máster oficial en economía de la Universidad de las Hespérides, un máster oficial que puede cursarse desde cualquier parte del mundo y que es válido en toda la Unión Europea, el objetivo con el que hemos diseñado este máster no es el de que el alumno memorice un conjunto de fórmulas o de conclusiones que no entiende, sino al contrario, partir de los fundamentos teóricos y de las herramientas cuantitativas para que el alumno pueda alcanzar sus propias conclusiones bien razonadas y bien respaldadas empíricamente. Este no es un programa masivo con cientos o miles de alumnos. Al contrario, es un programa que se dirige a grupos pequeños de estudiantes, entre 20 y 30 por cada edición, para así poder proporcionarles, a través de todo el elenco de profesores, entre los que yo mismo me incluyo porque soy el director del máster, una atención personalizada, individualizada a cada uno de esos alumnos. Si quieres aprender economía online con nosotros, encontrarás toda la información sobre este programa universitario oficial en España y en la Unión Europea pinchando en el enlace que aparece en la caja de descripción del vídeo o en el comentario destacado. Como os decía, esta no ha sido la única lección correcta de economía que nos ha transmitido Miguel Díaz-Canel a lo largo de las últimas semanas. Aquí va otra, que los salarios han de estar vinculados a la productividad del trabajador. Todos comprendemos la preocupación que tenemos por el salario de los trabajadores, pero tampoco podemos elevar salarios sin respuesta productiva, porque eso es más inflación. Además, porque cuando incrementamos salarios sin respuesta productiva, lo que estamos es poniendo la ineficiencia en el costo y por lo tanto en los precios. Y entonces esa ineficiencia la sigue pagando ¿quién? El pueblo. Los salarios no deben subir más que la productividad del trabajador. Y lo está reconociendo un comunista. Y es que si el salario sube más que la productividad del trabajador, pueden pasar dos cosas. O que el empresario, en este caso el Estado, aumente el precio del producto para compensar ese mayor salario, que es lo que describe Díaz-Canel. Si subimos los salarios sin que haya aumentado la productividad, lo que ocurrirá es que subirán los precios y por tanto lo pagará el consumidor. Esa es una posibilidad. Y la otra, si el empresario no tiene capacidad para trasladar ese mayor coste salarial en forma de mayor precio, pues entonces la consecuencia es menor producción y menor empleo, es decir, no contratación o despido de aquellos trabajadores cuyo salario supere el valor añadido que generan dentro de la empresa. Y en este punto, por cierto, Díaz-Canel efectúa una reflexión económicamente muy interesante. Hay toda una tradición de pensamiento económica que sostiene que los precios de las mercancías vienen determinadas por sus costes de producción. ¿De qué depende el precio de equilibrio de una mercancía? De su coste. Pero la Escuela Austríaca de Economía siempre ha cuestionado esta idea simplista, porque al final los costes también son precios, y por tanto, si decimos que los precios dependen de los costes, solo estamos diciendo que los precios dependen de los precios, y por tanto no estamos explicando nada. No solo eso. Si el precio de equilibrio viniese determinado únicamente por los costes de producción, entonces las empresas nunca quebrarían, porque toda empresa, por ineficiente que fuera, vendería su mercancía a un precio de equilibrio igual a sus costes. Lo que dice la escuela austríaca es lo contrario, que en última instancia los costes dependen de los precios. No es una relación directa y automática, sino que en última instancia los precios de los inputs dependen de lo que el consumidor está dispuesto a pagar por los outputs. Esto, por cierto, ya lo explicamos en un vídeo anterior sobre el principio de imputación de Menger que popularizó Javier Milei. Ese principio de imputación de Menger, por cierto, es lo que explica que las empresas quiebren.
el precio al que vende la empresa no viene determinado por sus costes, sino por lo que el consumidor está dispuesto a pagar. Y por tanto, si una empresa tiene unos costes muy altos y el consumidor no está dispuesto a pagar precios que cubran esos costes, pues entonces la empresa termina quebrando. Incluso por eso nosotros estamos planteando en las transformaciones que el cálculo del precio por los gastos no es lo más adecuado. Porque una empresa que sea ineficiente tiene muchos gastos. Entonces, si está fijando el precio por los gastos de su ineficiencia, esa ineficiencia le está pagando el pueblo. ¿Escucháis cómo dice que el criterio para fijar los precios basado en los gastos, en los costes, es un criterio inadecuado? Porque lo que hace es trasladar al consumidor final toda la ineficiencia que va acumulando cada empresa. Pues eso, que el precio no lo tiene que fijar la ineficiencia de una compañía, sino la predisposición al pago, la utilidad marginal, de los consumidores. Pero claro, que los precios los fije la utilidad marginal de los consumidores también es un arma de doble filo, porque si en la economía solo existe una empresa, un monopolio, y esa compañía restringe mucho la oferta de un producto, por definición, o por implicación de la ley de la utilidad marginal decreciente, si solo llegan muy poquitas unidades al mercado, la utilidad marginal de esas pocas unidades que lleguen al mercado será muy alta. Si solo hay una compañía nacional de agua que vende 2 botellas de agua en toda la economía, pues entonces, claro, la utilidad marginal de una de esas 2 botellas de agua será altísima y su precio, la predisposición del consumidor a pagar por esa botella, también será altísima. Por eso, para que desde el lado de la oferta no se pueda retorcer la fijación de precios a través de la utilidad marginal, es necesario que haya competencia en el mercado, es decir, que una pluralidad de empresas ofrezcan su producción sin contingentar de manera artificial la cantidad, elevando la predisposición al pago, y que sea el consumidor el que, en función de su utilidad marginal, escoja aquel proveedor que le ofrece el producto en unas mejores condiciones. Y fijaos por dónde, esta es la reflexión que efectúa a continuación Miguel Díaz-Canel. Y lo que hace falta, por eso a mí no me gusta utilizar el término de competencia porque parece muy capitalista. Pero por eso nosotros estamos defendiendo que en ninguna actividad de la economía del país puede haber monopolio. Porque cuando centramos en un solo tipo de organización, las cosas, si esa funciona bien todo. Pero si esa funciona mal, estamos embarcados. De hecho, fijaos, el consumidor escogerá a aquella empresa que sea más eficiente a la hora de ofrecerle un producto, y esa relación entre el consumidor y las empresas más eficientes o menos ineficientes, esa relación será la que marcará el precio de equilibrio. Un precio por debajo de lo que están dispuestos a pagar en función de su utilidad los consumidores y un precio por encima de los costes de producción de las empresas más eficientes. ¿Y qué pasa con las empresas que tienen unos costes de producción más altos que ese precio de equilibrio? ¿Acaso esas empresas venden a un precio que cubra sus costes? Pues no, igualmente tienen que vender a ese precio de equilibrio y por tanto, si tus costes se ubican por encima de ese precio de equilibrio marcado por el mercado, por las empresas eficientes y por los consumidores, entonces tú, empresa que produce a unos costes por encima del precio de equilibrio, quiebras. Entonces tenemos que buscar que los que son más eficientes son los que van poniendo los precios y el que no se ajusta a los precios de los que son eficientes sencillamente quiebra. Y por eso también en las transformaciones está planteado el reconocimiento a la quiebra de las empresas ineficientes. A veces solemos describir una economía de mercado, una economía capitalista, como aquella donde las empresas que lo hacen bien ganan mucho dinero. Y desde luego eso es parte de la realidad. Pero la otra parte tan importante como esta es que las empresas que lo hagan mal quiebren. Porque una empresa que lo hace sistemáticamente mal es una empresa que está dilapidando, despilfarrando recursos escasos que tienen otros usos más valiosos en otras partes de la economía. Está impidiendo, está bloqueando que se cree valor en otras partes de la economía. Y de ahí la importancia de la quiebra. La quiebra es decirle a una empresa: deja de seguir ese camino. No lo estás haciendo bien. Deja que otros empresarios tomen los recursos que tú estás reteniendo, tus trabajadores,
tus edificios, tus maquinarias, tus materias primas, tomen esos recursos y los utilicen en otros planes para generar riqueza. Tú no has sido capaz, deja pasar a otros. De hecho, uno de los grandes defectos que tienen las economías socialistas, esto es algo en lo que insistía muchísimo uno de los mayores expertos en el estudio de la economía socialista, el húngaro János Kornai, una de las características más devastadoras de una economía socialista es que las empresas públicas tienden a no quebrar, tienden a ser estructuralmente rescatadas por los planificadores centrales. Es lo que Kornai llamaba restricción presupuestaria blanda. ¿Que tus gastos superan tus ingresos? No te preocupes, que lo cubre papá Estado a costa de los beneficios de otras empresas. Y claro, cuando las malas empresas se perpetúan, lo que haces es perpetuar el despilfarro, la ineficiencia. Y por ende tienes un desastre de economía, o más bien una antieconomía. Toda transición desde el socialismo al capitalismo implica posibilitar la quiebra, implica posibilitar que las empresas privadas o públicas, si no lo hacen bien, si no sirven al consumidor mejor que la competencia, desaparezcan. Menos mal que al fin se ha dado cuenta el socialismo cubano. Ahora veremos si pasan de las palabras a los hechos, porque no es ni mucho menos tan sencillo. Pero desde luego el primer paso es reconocer que tienes un problema y ser consciente del problema que tienes. Y el principal problema que ha tenido Cuba a lo largo de décadas no ha sido ni el embargo ni el bloqueo. El principal problema que ha tenido Cuba a lo largo de las últimas décadas se llama socialismo. Pero por fin parece que a fuerza de darse golpes contra la realidad, a fuerza de empobrecer sistemáticamente a su población, han terminado aprendiendo más economía que muchos de nuestros políticos de izquierdas.